Paz inverencial a todos. Saludamos a los oyentes presentes en Radio Coradi. Durante la tarde de hoy y por tercera vez estaremos realizando con el señor Fernando Moya, discípulo directo del venerable maestro Samael Aun Weor, una actividad de tema libre, es decir, ustedes los participantes van a ir llevando de la mano esta plática hacia los temas que sean de su mayor interés, a través de las consultas que pueden hacernos llegar a nuestra dirección de correo coradiradio@gmail.com o bien a través del formulario de nuestra página web Coradi. Si nos están escuchando por TuneIn, pueden ingresar a coradi.org para realizar las preguntas. Con esta tercera sesión seguimos dando continuidad a este nuevo formato de actividad radial que ha sido pensado exclusivamente para satisfacer las inquietudes del público gnóstico oyente y así poder también animarlos al trabajo interior y a la autognosis que no debe hacerse esperar en el corazón de cada uno de ustedes, los aspirantes al camino secreto. Entonces comenzamos saludando al señor Fernando Moya con el pertinente saludo gnóstico. ¿Cómo está, Fernando? Paz inverencial. Paz inverencial, Helio. Me alegra oírte y aquí estamos pues para responder a la conciencia de los hermanos que hacen preguntas, sus inquietudes. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Vamos a dar comienzo a esta actividad de tema libre con una consulta que nos hace llegar Antonio desde Perú. En realidad son dos preguntas en una. Él dice lo siguiente: a la madre naturaleza ¿le conviene que las personas se queden como elementales? ¿Es que entonces la madre natura lucha porque las personas no se levanten? ¿Cómo debemos entender esto? Y si eso fuese así, entonces ¿cómo sentir amor por ese aspecto de la Madre Divina? Es muy interesante tu pregunta y muy delicado el tema, porque obviamente se refiere el maestro Samael, porque lo dialogó, me lo explicó el Cristo en su oficina patriarcal, que el aspecto negativo de la naturaleza nuestra y de la infranaturaleza, de los abismos, se oponen a la autorrealización del alma y del ser, pero se refiere a la naturaleza negativa. La naturaleza negativa son todos los demonios encarnados en cada persona que camina con cuerpo de hombre o con cuerpo femenino, masculino, ¿sí? Porque el diablo es diablo con pantalones o con falda. Entonces la naturaleza infrahumana, con su catesis suelta y todos sus demonios, son un obstáculo para la autorrealización del ser. Mire cómo está la humanidad sumergida en el abismo de un sueño oscuro, como zombies, debido a los líderes tenebrosos que gobiernan. Esa es la naturaleza que se opone, la de afuera, y la otra es la que cargamos dentro, con los 10.000 demonios que cargamos dentro. Entonces no le podemos echar la culpa a Madre Divina Maha Kundalini de esta situación, sino de nosotros mismos. Esa es mi respuesta para la conciencia. Vuelve a preguntar Antonio desde Perú. A veces a las instituciones gnósticas llegan estudiantes con fuertes problemas psicológicos, casos de esquizofrenia, paranoia, pánico, etc. Si alguna de esas personas tuviese todavía algo de entendimiento de lo que es la vida y el conocimiento gnóstico, ¿qué trabajos podrían hacerse para ir cambiando esta situación particular de estas personas? Bueno, interesante tu pregunta. Pues obviamente que tienen que aprenderse los pasos para la meditación para la muerte del yo.
estudiar el libro de Psicología Revolucionaria del maestro Samael, estudiar el libro de la Gran Rebelión del maestro Samael, estudiar la psicología gnóstica, para poder, en ese espejo de luz de la psicología del Cristo de Acuario Samael, vernos reflejado con nuestra psicología tenebrosa y saber comprenderla, observarla, comprenderla, analizarla, enjuiciarla, reflexionarla, hasta tomar conciencia de cada uno de nuestros defectos y pasar al proceso de autoaniquilación, porque no hay otra forma de cambiar, sino practicando los pasos para la meditación de la muerte del yo. Eso es todo. Sigue preguntando Antonio y dice, si a una mujer que se le ha extirpado el útero, pero conserva dentro de su cuerpo los 2 ovarios, ¿ya no podría realizar el trabajo en la alquimia? ¿Esa mujer ya no podría eliminar el ego? ¿O quizás la ley pueda ayudar a esa persona a eliminar el ego dependiendo de sus sacrificios? Bueno, al conservar los ovarios ella no está castrada. Esa mujer le cortaron el útero, porque tendría miomas, cánceres, quién sabe, pólipos, adentro o afuera. Pero ella conserva sus glándulas creadoras y por tal motivo tiene la capacidad potencial de energía para transmutar y aniquilar su ego. Claro que sí, y darle energía y amor a su esposo. Lo importante es que estudiaran el libro El misterio del auro florecer del Cristo, Samael, el misterio del fuego del Cristo Samael. Ahí entren a la página de Facebook Fernando Moya y ahí están todas las enseñanzas del Cristo Samael para transmutar, aniquilar el ego, conocer todos los procesos psicológicos que cargamos dentro. Esa es mi respuesta. Juan Carlos, desde España, pregunta lo siguiente: ¿es normal la pérdida de peso o tener mucha hambre después de transmutar la energía creadora como soltero? Bueno, el maestro Samael habla en un cassette que estaba escuchando en estos días y siempre me lo dijo él, que el celibato después de cierto tiempo hace que la simiente involucione, se pudra, se descomponga y es incretada, absorbida al torrente sanguíneo, generando vibraciones tenebrosas, despertando el cundartiguador, haciendo enjuto, flaco y chupado y cínico en alto grado al célibe o a la célibe que no tienen sexo suprasexual. Inclusive aunque no tuvieran sexo normal, se hacen enjutos y flacos, porque la simiente no transmutada pierde sus valores de vida y energéticos y entonces es absorbida al torrente sanguíneo y quema todas las grasas, esas hormonas desintegran todas las grasas en el organismo y se hacen enjutos, flacos, chupados y en alto grado cínico. Y por contraposición, dice el maestro Samael, que otros es el contrario, las hormonas hacen que se hace obesa, como esos obispos y los sacerdotes del catolicismo o de la Inquisición, que eran como cerdos gordos, los papas y los monjes benedictinos, franciscanos, todos chupados, secos, cínicos, asesinando y matando gente, y todo ese rollo. Entonces, pues, tienen que conseguirse un vaso hermético los solteros. La abstención produce vibraciones venenosquirianas y es tenebrosa, es agnóstica. No se puede nombrar gnóstico ningún célibe abstemio que odia a la Madre Divina Kundalini y que odia a su simiente y que no ama a Dios porque no la transmuta. Tienen que trascender todas las aberraciones mentales que tienen contra la mujer y contra sí mismos dentro de sí mismos y buscarse en un vaso hermético y dejar de ser degenerados. Otra pregunta. Lu, no sabemos desde qué país, dice que le gustaría saber lo que sucederá con las personas que no tengan eliminado el 50% de los yoes que pide el maestro para el día del rescate, pero que sí están trabajando en la muerte del yo. Bueno, si están trabajando en la muerte del yo, ¿de verdad? Porque se conocen los pasos para la meditación de la muerte del yo que dejó el Cristo Samael y que están en el Facebook que dice Fernando Moya ahí y en la página de la Iglesia Gnóstica. Considero que sí están haciendo un trabajo para morir, pero si ellos aman a otras personas que no son Samael, a otros autonombrados dioses, y que les dicen que así, que me capture y que me haga el juicio y que ya pasó aniquilaciones, nadie muere, siguen vivos y coleando y fornicando común y corriente y sus esposos usando anticonceptivos. De modo que a quién pretenden engañar, ¿sí? Si quieren regenerarse, estudien los pasos que están ahí donde les estoy indicando.
Y así morirán en sí mismos, porque el que no aniquile el ego jamás puede aprender a transmutar, porque tiene la lujuria viva. Y entonces si no aniquila el ego correctamente, ¿cómo va a aprender a transmutar? Se derrite como la cera en el altar del amor. Esa es mi respuesta. Tenemos una pregunta anónima. ¿Cómo se puede reconocer a una entidad tenebrosa exactamente? ¿Qué daños causaría? ¿Y cuáles son los síntomas de alguien que está siendo poseso por este tipo de cosa? Bueno, esas son preguntas veladas, hermano. No son sinceros y no son claros para hacer las preguntas, ¿sí? Pero le voy a responder. Solamente que le revelen en el astral al demonio que la ataca. O si queda posesa y pierde la conciencia y se queda así en el día y pum, y se cae, está posesa. Otros son como las películas del exorcismo, que se le meten demonios y se expresan a través de ellos. Otros son como las entidades que entran en esas religiones anticristianas, pues, que dicen que reciben el Espíritu Santo y reciben demonios y hablan don de lengua. Así se reconocen a los posesos del infierno, ¿sí? Aparte de que si se ora al Cristo y a la Madre Eros para que muestre la entidad que ataca a una persona, a ella que ella ore, pues va a descubrirla, ¿no? Porque mucha gente es poseída y luego la entidad se va, y como los medium que entran en el cuerpo, dan un sermón, los demonios curan y hacen milagros y luego se van y la persona no se acuerda qué pasó, ya sea hombre o mujer. Hay muchas clases de mediunismo, satanismo y de posesiones diabólicas. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. Vuelve a preguntar a la misma persona, refiriéndose a un tema similar, en este caso los yoes de brujería. Este tipo de yoes de brujería, dice la persona, se expresan siempre en forma inconsciente. ¿Qué se puede hacer para trabajar sobre estos yoes puntualmente? No, los yoes de la brujería están despiertos en las personas. Se meten con odio a su mente, a su corazón. Se meten con ira y le proyectan malas energías a las personas. Y en el astral inferior le hacen magia negra. Están despiertos en el mal y para el mal, ¿sí? Entonces, las personas tienen que pedirle al Cristo y a la Madre Eros perdón y que aniquile esos demonios de acuerdo a los pasos de la meditación de la muerte del yo, que el que hace la pregunta se los tiene que aprender para que se libere, o si es otra persona. Esa es mi respuesta. Gracias, Fernando. Raúl, desde Estados Unidos, pregunta, ¿qué es el sonambulismo y si se conoce su causa? Sí. El sonambulismo me explicó el Cristo Samael en el año 76, en enero, ayer, hace 44 años, ayer, que las personas sonambúlicas, pues prácticamente su cuerpo está casi como en estado de ginas, ¿no? Entonces, algún yo la levanta. Un yo quiere comer, un yo quiere salir de la casa, un yo desea cualquier cosa y levanta el cuerpo, dormido, y ese es el sonambulismo de la gente dormida. Pero si alguien conoce a alguien sonámbulo en la casa, es un pariente y ve que se levanta sonámbulo y le dice, da un saltito y di viva el Cristo, da un salto, pues ella va a despertar conciencia y va a quedar flotando en el aire y luego se va a dar cuenta que está en un estado superior. Entonces, el sonambulismo pues es un estado de inconsciencia que debe ser aniquilado, el yo que levanta el cuerpo de esa persona, ¿sí? O los yoes, o las entidades. Normalmente son yoes buenos que van a hacer cosas ahí mismo en la casa. Y eso es todo, esa es mi respuesta. Vuelve a preguntar Raúl. Se habla en internet de que existen extraterrestres con formas animaloides, que algunos lucen como leones, otros como gatos, otros como insectos, los reptilianos, etc. ¿Cuál es su parecer al respecto? Además, como complemento a esta pregunta, ¿podría usted decirnos si existen extraterrestres malos, es decir, que practiquen la maldad? Bueno, voy a hablarles de acuerdo a la experiencia que la divinidad me ha concedido de tener contactos con seres humanos de diferentes mundos de aquí del sistema solar y de otros, y de viajar en sus naves. Y obviamente que una vez que llegaron a un lugar en una selva donde estábamos 3 naves y subí a una de esas naves porque fui invitado, el que estaba sentado en la nave era un hombre pequeño, no tenía más de 1 metro de altura, rubio, cabellos como oro, ojos azules hermosos, azul zafiro claro, la piel rosada, una dentadura hermosa, un hombre
hermoso como un ángel con un traje plateado. Y lo primero que le dije, la gente de aquí en la tierra piensa que ustedes son monstruos. Y me dijo, no hay más monstruos que los que ustedes cargan dentro. Los programas mundiales del anticristo, la ciencia oficial de los gobiernos, gastan millones de dólares, ya sea en la China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, etcétera, creando películas de alienígenas reptilianos con cara de reptiles, de monstruos, de demonios, de cosas horripilantes. Porque la gran bestia del Apocalipsis quiere que la reconozcan a ella como la única propia y la única realidad en este universo de billones de planetas. Entonces es un programa tenebroso de la logia negra del planeta Tierra, a través de las personas que gobiernan este mundo y de las empresas cinematográficas para todas esas películas asquerosas que muestran a los seres que vienen en naves, que vienen a matar, que vienen a hacer la guerra. Ellos están proyectando lo que ellos hacen. Las guerras contra Irak, las guerras contra Siria, las guerras en Chechenia, todas las guerras de toda la historia de la humanidad la están proyectando en los humanos verdaderos que vienen a conquistarnos. Eso es una aberración terrestre. Por otra parte, existen entidades tenebrosas de la logia negra, porque existe la logia blanca, ángeles, arcángeles, hombres solares, que tienen alma de ángeles. La logia negra asume figuras de las que tienen, gente enana de 50 centímetros, de 1 metro, con cabezas largas, con ojos de zancudo o de mosca, y negros, y vienen por las personas y las sacan del cuerpo y se las llevan en sus sueños a un laboratorio, a una nave, les proyectan todo y les hacen creer pues, que han sido abducidos por auténticos extraterrestres. Así trabaja la logia negra, así tiene engañado a la humanidad. No hay más monstruos que la ira, el odio, la lujuria, los psicológicos que cargamos dentro. La infrasexualidad, el homicidio, la mentira, el engaño, la gula, la envidia, la pereza. No hay más monstruos que los que cada persona con cuerpo femenino o masculino carga dentro. Todos los cargamos en mayor o menor grado. Y proyectamos nuestras propias maldades sobre los seres que amamos y sobre los seres de otros mundos. Todas las humanidades del espacio cósmico, sin excepción, todas las humanidades de todos los mundos, los 12 mundos del sistema solar, tienen cuerpos humanos como nosotros, más pequeños, más grandes, más altos, eso sí, pero a excepción del planeta Tierra, que son 12 mundos que hay en el sistema solar, todos los demás mundos están habitados por mujeres y hombres con alma de ángeles, sin demonios adentro de ira, lujuria, pereza, lujuria, asesinato, infrasexualidad y degeneración. Allá no existe la maldad, tienen alma de ángeles. Y obviamente que los hombres solares y las mujeres solares no les interesa hacer contacto con una raza tan aberrante y degenerada como la que camina sobre la faz de la tierra, y menos sobre los perversos y siniestros gobiernos homicidas, ecocidas y genocidas dedicados a la guerra. Obviamente que si una embajada de hombres solares humanos descendiera en el Kremlin, en Beijing, allá en la plaza de gobierno, el palacio de gobierno de ellos, o en el Pentágono, o en la Casa Blanca, que serían capturados, amenazados con rifles, como bandidos, como seres perversos, les pondrían esposas y los llevarían a los laboratorios para sus investigaciones, porque así es el anticristo. Eso es igualito como si un grupo de botánicos o periodistas quisiera ir a una tribu salvaje de esas caníbales que habían antes ahí en el Amazonas y que todavía hay. ¿Qué les harían en una tribu de caníbales? A unos botánicos, a unas mujeres que van a hacer experimentos con plantas, a tomar fotografías, los comerían, hermano, ¿sí? Claro que sí, serían buffet. Bueno, por eso las humanidades no hacen contacto con esta raza, salvo con determinadas personas, por algún motivo especial. Y los viajes en el espacio solamente se le permite a humanidades solares, porque no van a permitir que nadie lleve la guerra a otros mundos. Esa es mi respuesta. Tenemos otra consulta relacionada que la hace Jesús desde México. Internamente, ¿cuál es la diferencia entre un terrestre humano y un hermano mayor? Bueno, usted me está hablando de un terrestre humano. Un terrestre humano. Bueno,
El terrestre humano es el que tiene bondad, misericordia, piedad, amor, justicia, sabiduría. Y esos pues son muy escasos. Todo el mundo, millares de personas tienen fracciones de conciencia, un 3% de conciencia, y lo demás son demonios, el 97%, entidades psicológicas espantosas, monstruosas, que cargamos dentro. Entonces, cualquier persona que camine sobre la faz de la tierra con sexo femenino o masculino, con 97% de demonios adentro y un 3% de conciencia, pues no se parece en nada, solamente la morfología física, a un habitante de Venus, de Marte, de Júpiter, o de cualquier planeta de la galaxia, o del Sol, de soles de la galaxia. Habría una semejanza fisiológica, pero en cuanto a la semejanza psicológica es muy diferente, porque la psiquis tenebrosa de los que caminan sobre la faz de la tierra, pues está de locos y para pandemonios. Se necesita pues comprender que la psiquis solar de las mujeres y los hombres que habitan en Venus, en Marte, en Saturno, en Urano, en Neptuno, en diferentes mundos, es una psiquis de seres que tienen alma de ángeles, alma de arcángeles, de serafines, de potestades, de tronos, de virtudes, de exaltaciones, que tienen la conciencia superlativa desarrollada, que no tienen odio, lujuria, pereza, mentira, gula, homicidio, adulterio, ni ningún demonio psicológico de los que nosotros cargamos dentro. Esa es la gran diferencia nomás. Imagínense. Otra pregunta. Lu, no sabemos desde dónde nos escribe, dice, ¿qué porcentaje de conciencia debe tener una persona para salir al astral en forma consciente? ¿O esto es solamente para los individuos que tengan cuerpos solares? Por otro lado, hace otra pregunta relacionada al porcentaje de conciencia. Dice, ¿qué porcentaje de conciencia se debe lograr en la existencia, teniendo en cuenta que es la última, para no involucionar luego de la muerte física? Bueno, hay un libro que se llama Más allá de la muerte. Otro libro del maestro Samael que se llama El libro amarillo, donde hay claves para salir conscientemente en cuerpo astral, con el nivel de conciencia que cada cual tenga, un 3, un 5, un 10... lo que tenga cada cual. Como la chispa inmortal es hija de la luz, y la luz es el Cristo y la Madre Eros y el Espíritu Santo y todas las partes del ser, ellos pueden depositar un gran poder, su voluntad, y ayudarla al alma para que hagan una práctica para salir conscientemente en cuerpo astral. Entonces estúdiense Más allá de la muerte, estúdiense en el libro amarillo donde están las prácticas para salir en cuerpo astral. Tengan fe en la divinidad, invóquenla, pídanla, su voluntad, su fuerza, su continuidad de propósito, y se salen conscientemente en cuerpo astral. No solamente es ir para iniciados que poseen los vehículos de transportación solar. Cualquiera que haga una práctica con amor, la divinidad le va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque le interesa que tome conciencia de que ella es un alma. Porque la gente piensa que somos solamente un cuerpo, con un cerebro nervioso, donde afloran por distorsiones y daños neuronales energías malas dentro de nosotros mismos. Esa es la psicología barata y demoníaca de la Tierra. Entonces, la psicología gnóstica enseña de que nosotros somos un alma y podemos comprobar que somos alma si hacemos una práctica para salir conscientemente en cuerpo astral y vemos el cuerpo acostado. Y si nos miramos hacia el pecho, podemos ver un hilo de luz blanca, el hilo que nos conecta al corazón. Entonces ya la persona cambia de parecer y su materialismo queda derrumbado, hecho pedazo. Esa es mi respuesta. Cualquiera que quiera hacer una práctica y la haga con amor y se salga en astral, comprobará que puede hacerlo. Eso es todo. La segunda parte de la consulta dice, ¿qué porcentaje de conciencia se puede lograr, o se tiene que lograr en realidad, en la existencia actual, teniendo en cuenta que es la última, para no involucionar en los mundos infiernos? Bueno, hay que practicar los 3 factores en armonía. Servir a la humanidad, enseñar gnosis. Hay que aniquilar el ego, porque si la gente va a los grupos de primera, segunda y nunca enseñan gnosis, pues no tienen amor por nadie ni por ellos mismos. Esa gente pues se convierten en Hanasmusen, y si de vez en cuando transmutan, pues no pueden aniquilar el ego porque ni siquiera saben cómo aniquilarlo. Entonces, para lograr el despertar de la conciencia tienen que aprenderse los pasos de la meditación para la muerte del ego, que están en la página de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael,
en el Facebook Fernando Moya, ahí están los pasos que enseñó el maestro Samael. No son enseñanzas mías, son del Cristo para salvar el alma, que los líderes de ahora no saben ni sus misioneros. Pero como la gente anda en esas jaulas de oro, adorando a otras personas, estudiando sus libros y no estudian la doctrina de Samael, pues nunca van a despertar conciencia. El despertar de conciencia solamente es el fruto de la autoobservación y de la aniquilación del ego, después de aplicarle los pasos para la meditación, como enseñó el Cristo Samael. Así aprenderán a aniquilar su lujuria para lograr la transmutación sexual. Y entonces el que experimenta la verdad gnóstica, suprasexual, con muerte del ego, nace en él la semilla del amor por los demás. Los que no enseñan gnosis son castrados volitivos, gente que no son gnósticos, ¿sí? Y eso es todo. Esa es mi respuesta. Gracias, Fernando. Vuelve a preguntar Lu, y esta consulta está referida a las joyas del dragón amarillo. ¿Se sabe cuáles son las otras joyas de las cuales el maestro Samael no mencionó? Bueno, el Cristo Samael nos habló de las 7 joyas del dragón amarillo y habló de la orden del dragón amarillo, que es una orden de la logia blanca que está en los mundos superiores, obviamente. Entonces, despertar las 7 joyas del dragón amarillo significaría un trabajo absoluto de armonía con los 3 factores, aniquilando el ego de verdad, amando al Cristo de Acuario, no amando a otro sujeto que dice que es el Cristo y que es el transformador y que es Dios aquí en la tierra. Todos esos que adoran a falsos líderes jamás podrán practicar la gnosis de verdad, porque esos líderes no saben la gnosis ni la practican de verdad. Tienen enajenadas a la gente, embrutecidas. Entonces, obviamente que para lograr las 7 joyas, la Madre Divina es la joya del Padre y del Cristo y del Espíritu Santo y de todas las partes del ser. El que levante las 7 serpientes de fuego y las haga de luz y las haga de oro puro y que fabrique los 7 cuerpos de oro y los 3 cuerpos de gloria del ser y los 4 callas de oro y recupere toda su alma de diamante, ese poseerá las 7 joyas del dragón amarillo. El dragón amarillo es el Cristo al estilo budista chan chino, hermanos, y eso es todo. Dejen de seguir a gente bruta, ignorante, que no saben que es el Cristo. Es Atman, el Cristo. Las 7 joyas del Cristo son los 7 trajes de oro puro de la Madre Divina, con la cual tiene que revestirse el hombre, y con sus 7 poderes fundamentales, y los 5 más, que son 12, hermanos, por amor a Dios. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora sobre las 7 joyas. Otra pregunta. María, desde España, dice lo siguiente: en los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificarse por la humanidad, ¿debe realizar el estudiante gnóstico un trabajo en equilibrio en estos 3 factores, aunque sea un estudiante que no tenga pareja para trabajar con el fuego? Si hubiera que elegir el factor más importante, ¿el sacrificio por la humanidad sería el más importante? Bueno, hay veces hay motivos de mucho respeto por la cual no se tiene una mujer, un varón, o un varón no tiene un vaso hermético. En ese caso dice el maestro en Pistisofía que hay que buscar el complemento, pues, por encima de todas las cosas. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El celibato es tenebroso, es agnóstico, se convierten en demonios, en anagaricas, despiertan el cundartiguador, se hacen cínicos perversos, hermana, por amor a Dios. Y pues por si algún motivo no se puede, muy respetable y hasta ante la ley, pues hay que aprenderse los pasos para aniquilar el ego y enseñar gnosis y hacer prácticas de pranayama 1 hora diaria, o 1 hora diaria, y pedirle a la divinidad que les dé el complemento, porque mientras tengan energía no pueden renunciar a la suprasexualidad. Eso sería renunciar a Dios y fracasarían, involucionarían. Esa es mi respuesta. Rosario, desde México, pregunta: ¿qué hace que el Sol pueda sostener el sistema solar o los sistemas solares? Muy interesante tu pregunta, hermana Rosario. El Sol, como explicó el maestro en una conferencia, ahí está en el menú de conferencias del maestro, antes era autocrático. Se sustentaba a sí mismo y sustentaba de vida a los 12 mundos del pasado día cósmico. Luego
Terminando el día cósmico, entró el pralaya, la noche cósmica, y él se iba a disolver, iba a entrar al mundo de Elohim, al gran invisible, al mundo de Parabrahman, al absoluto increado, etcétera. Como queramos llamar, a Teotihuacán, al mundo de Ipalnemoaní, al mundo de Elohim, allá al otro lado, el que es la causa de la materia y el espíritu, pero no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, pues el Sol era autocrático en el pasado Mahavantara con el sistema solar, pero en este amanecer de la vida se hizo autoegocrático. Es decir, que él tiene que transmutar su energía con los 12 mundos y los 12 mundos con él para poder permitir que haya vida en los 12 mundos y en él mismo. Si no, se disolvería en el Aeón 13, allá arriba, más arriba del Aeón 13. Y eso significa, pues, que del Sol físico, porque es un Sol físico que tiene mares, ríos y una humanidad, del Sol físico, me decía el patriarca Samael que cuando él visitaba el Sol, todas las arenas del mar son de oro puro. Entonces, que la radiación de todas las minas y del oro que hay en el Sol y la radiación física de los cuerpos de oro puro de millones de seres humanos, mujeres y hombres, con cuerpos de oro puro, las radiaciones del Sol vital con la humanidad solar, con cuerpos de oro que existe en el Sol, la humanidad astral solar, mental solar, causal solar, búdica, y de ahí para arriba, hasta la Eón 13, él emite su frecuencia física, vital, astral, mental y causal bajo la fuerza centrífuga de su corazón, de su tierra. La fuerza centrífuga es multidimensional, repito, la fuerza centrífuga es multidimensional y penetra en lo físico, vital, astral, mental, causal de todos los mundos y choca con ellos, con las capas magnéticas, con cada planta, con cada hombre, con cada mujer, con cada zancudo, con cada león, con cada pez, con todas las especies, choca con el mundo mineral, acuático, con el aire, con el campo magnético. Y entonces los mundos reciben esa energía y la retransmiten con su fuerza centrífuga hacia el Sol. Y con la fuerza centrífuga cada mundo la recoge. El Sol emite con fuerza centrífuga su energía multidimensional y las fuerzas centrípetas planetarias de cada mundo la recoge y la retransmiten al Sol y a los demás mundos. Ese intercambio se llama trogo autoegocrático cósmico común, sustentación de los mundos de un sistema solar, para que haya vida y vida en abundancia. He dicho, otra pregunta. Claro que sí, Fernando. Saraí desde México, ella dice, mi consulta sobre el Sol físico que nos alumbra, ¿qué práctica o meditación nos sugiere realizar para contemplar el Sol y cómo podemos alimentarnos de esa preciosa energía y curarnos con ella? Bueno, maravillosa esa pregunta. Mire, hoy voy a hacer poner en el Facebook Fernando Moya esta tarde, mañana va a aparecer, tiene que estar a la tarde, una oración del Cristo Samael al Logo Solar para invocarlo y a los poderes de la Iglesia Gnóstica del Sol y de los mundos para que nos den vida, salud, espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí la van a descargar el audiovisual y ustedes lo pueden repetir cuando el Sol está ocultándose, cuando ahí se viste de gala la naturaleza por la tarde y el Sol va a penetrar. Unos minutos antes, usted levanta la mano izquierda más alta que la derecha y hacen su oración repitiendo ese audiovisual. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. Glenn, no sabemos desde dónde nos escribe, dice, sobre la comprensión del ego, ¿cuáles son los 49 niveles de la mente a los cuales se refiere el maestro Samael? Hermano, ¿cómo le podría explicar a su mente o a su esencia, a su 3%, cuáles son los 49 niveles de la mente? Usted tendría que aprenderse los pasos de la meditación de la muerte del yo y comenzar a aniquilar el ego. Y entonces usted iría entrando conscientemente con su esencia, con su fracción de epistisofía, de nivel en nivel, ¿sí? Y lograría usted pues la autorrealización de su alma. Son 7 dimensiones fundamentales y cada dimensión tiene 7 subdimensiones o regiones. El mundo tridimensional tiene 7 regiones. Mire, hay selvas hermosas, hay lugares llenos de flores, hay cielos en la tierra, donde hay atardeceres y cosas bellas, hay ciudades inmundas,
llenas de smog, son cosas densas dentro del mundo físico. Entonces hay regiones en cada dimensión y esas están también dentro de nosotros mismos. Entonces, a medida que nos vamos purificando, vamos conociendo los niveles internos que hay dentro de nosotros. Y se van haciendo conscientes y los inconscientes se van desintegrando. Otra pregunta, por favor. Antaris, desde México, pregunta: ¿cómo podemos transformar y trabajar las impresiones, no solo mentales, sino emocionales y también sexuales? Hermana Antaris, me gusta escucharla. Bueno, sí, hay impresiones para los 5 centros. Entonces esas impresiones del mundo exterior o las toman los yoes de los 5 centros o la toma la conciencia cuando llegan a nuestros ojos. Si la conciencia está presente, la conciencia del ser, la esencia, la chispa inmortal, la pistis Sofía, está presente ante lo que está uno viendo, ante lo que está oyendo, y no se identifica con nada, sino disfruta de la belleza, del atardecer, y de las palabras de un insultador no les da importancia. Entonces así transmuta las impresiones del mundo exterior. Lamentablemente, pues nosotros tendemos a identificarnos de lo que dicen, de lo que no nos dicen, de lo que nos insultan, de lo que hablan, de no sé qué cosa. Entonces se fortalecen las impresiones en los yoes, y los yoes pues se robustecen y roban conciencia. De tal motivo que la idea es vivir el presente, el eterno presente. Y entonces se necesita del autorrecuerdo, porque la realidad es aquí y ahora en este momento. No es ayer, ni hace un minuto, ni es dentro de una hora. Es este eterno presente. Y hacer con la conciencia un eterno presente continuo, de pura luz, de amor, de paz, de felicidad y alegría a todo momento, para que así nuestra alma se llene de esas virtudes. Esa es mi respuesta. Saúl, desde Colombia, hace una pregunta bastante concreta. Él dice: ¿quiénes pasan a la era de Acuario y quiénes no? Bueno, te respondo con toda sinceridad de acuerdo a lo que el avatara de Acuario enuncia en sus conferencias y lo dijo en el Congreso ante casi 2,000 personas. Y a mí también me lo dijo. Entran a la edad de Acuario los que tengan el 100% del ego aniquilado, que tengan sus cuerpos solares y que hayan logrado pues la piedra filosofal. A mí me dijo personalmente el regente de Marte, el avatara de Acuario, que alguien, aunque tuviera un 1%, no lo dejaban nacer, porque una naranja podrida, me puso ese ejemplo, en un costal, podriría a todo el costal en pocos días. Y un costal de naranjas en una bodega, dentro de un tráiler, un costal podrido podriría a todas las demás. Entonces no van a permitir que en la edad de Acuario nadie tenga ego. Por tal motivo que los que sean seleccionados y llevados a la isla sagrada, allá tendrán 200, 300 años, 2 o 3 existencias para aniquilar sus yoes. Los que le faltan, siempre y cuando merezcan ser seleccionados. Esa es mi respuesta, hermano. Paz inverencial. Eleazar, desde México, pregunta lo siguiente: ¿qué práctica nos recomienda hacer para acrecentar la voluntad y trabajar con más fuerza en los 3 factores de la revolución de la conciencia? Bueno, primero hay que comprender, hermano Eleazar y almas que me escuchan, que el alma humana, el 3%, es una fracción de voluntad del Cristo, el Cristo íntimo, Atman. El niño Dios interior de oro tiene 2 almas. Una es la voluntad consciente. La voluntad consciente está caída. El 97% está entre los demonios. Entonces nos queda un 3% de voluntad. Entonces esa voluntad se acrecenta cuando esa fracción de alma coopera con el ser para transmutar sus energías en la fragua de Vulcano. Al transmutar sus energías fortalece su voluntad y como aniquila el ego recupera fracciones de voluntad. Cada ego muerto libera fracciones de voluntad que le permiten al alma con más continuidad, con más poder, con más fuerza y con más amor y disponibilidad al ser, continuar trabajando en los 3 factores. Entonces hay que convertirnos en suprasexuales, aniquilando el ego, sirviendo a la humanidad y estudiando pistisofía para conocer al ser y autorrealizarlo entre nosotros mismos. Esa es mi respuesta. Luna, desde México, quiere saber por qué algunas personas pueden ver
lo que otras personas no pueden ver? Lunita, está muy interesante tu pregunta. Mira, hermana, como cada cual tiene un nivel de ser, a mí me enseñó el Cristo Samael, el regente de Acuario. Tuve la oportunidad de hablar con un Dios y ser instruido por un creador de un planeta. Me dijo, mira, imagínate una escalera de luz. Entonces levantó sus manos y las bajó y me hizo los 2 peldaños de luz y muchos escalones de pura luz. Y como su verbo es de luz, pues su traslúcido penetraba a mi alma como pura luz. Yo veía lo que él me decía. Lo que él me enseñaba para mí era una realidad consciente. Pasaba a ser conciencia en mi alma. Imagínense. Entonces vi esa escalera de luz infinita con infinitos peldaños. Y en un peldaño de esa escalera está nuestra fracción de conciencia con cierto nivel. Unos tienen un 3, un 2, un 1, otros un 5. Podrá gente que tenga un 10. Bueno, entonces hay gente que no puede ver lo que otros ven porque su nivel de conciencia no les permite recibir esa otra información superior. A medida que la gente pueda practicar los 3 factores, su nivel de conciencia crecerá, su luz se aumentará y podrá ver lo que otros ven. O salirse a hacer prácticas en astral para hablar con los dioses, para ir a los templos de la luz, para viajar por el espacio. Entonces podrá ver lo que nosotros no ven si practica autognosis. Esa es mi respuesta. Carlos, desde Escocia. Suponemos está tratando de ayudar a una persona, él está en su casa, la persona tiene epilepsia, sufre de epilepsia, entonces le realiza a la persona conjuraciones, le realiza las conjuraciones y hace él el cierre con el círculo mágico de protección. Pero ve que a la persona que está tratando con las conjuraciones, las convulsiones le continúan, o sea, no tiene efecto lo que hace. Bien, eres de Escocia, me alegra escucharte, hermano. Mire, hermano, realmente hay muchas clases de posesiones diabólicas y de entidades demoníacas muy diferentes o brujescas, calchonas que poseen a las personas. Entonces, si son entidades muy poderosas, alguien puede hacer las conjuraciones y la entidad se puede retirar, hacer el círculo, y si es una entidad exterior que la posee, externa, que no es de él, pues se puede retirar y se va, hace el círculo y se retira. Pero si son entidades demoníacas de la persona, escucha bien, si son entidades demoníacas, esas viven dentro de sus 5 centros infernales y tienen los 7 chakras del bajo vientre abiertos conectados con el abismo de la tierra, por donde suben sus entidades que están en el abismo y lo poseen, aunque le hagan todas las oraciones, círculos y todo, porque están dentro de él y él conectado con los infiernos atómicos de la naturaleza. Si usted quiere una instrucción correcta, como la que me enseñó el Cristo de Acuario, escríbame a dirección de abagnóstico@hotmail.com y podamos ilustrarlo siempre cuando usted sea muy sincero y honesto al plantear la pregunta y muy claro. ¿Está entendido? Paz inverencial. Otra pregunta. Tenemos a continuación una pregunta que está relacionada a la anterior, la realiza Martín desde Perú. Él dice, ¿cuál debe ser la actitud que debe tener un estudiante gnóstico frente a otra persona que lo ataca con brujería o con magia negra? Bueno, si alguien sabe que esa persona lo ataca con brujería, magia negra, es porque le ha mostrado en sueños o en el astral o en visión que le han hecho un trabajo que le está atacando. Tiene que estar consciente de que sea cierto. Entonces, si tiene ese enemigo, es por algo. No existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Quiere decir que está ligado por destino y karma a esa persona. No le queda más remedio al que es víctima de la brujería, magia negra y creos al revés y conoce la gnosis, que aniquilar de sus 5 centros a través de la Madre Kundalini y el Cristo, previos negocios con la ley, a esa persona que es su enemigo, en su triple poder, su mente, deseo, sexo, en su causa, con su brujería, su magia, como se hacen las peticiones para aniquilar el ego, así tiene que aniquilar esa persona dentro de sí mismo, porque como tiene imágenes, retratos, palabras de esa persona, ha formado yoes de esa persona dentro de sí misma.
Entonces, no se puede librar de la brujería, ni de la magia negra, ni de los credos al revés, porque el que se la hace entra directo al yo que él carga de él. Si se llama Pepe el que le hace la magia, él tiene un Pepe o varios Pepes adentro. Y si no los aniquila, pues el otro entra a través de los Pepes y de esos Pepes se lo friega. Entonces tiene que aniquilar pues el destino, el karma y a esa persona en todas sus facetas psicológicas dentro de sí mismo. Entonces esa otra jamás podrá hacerle daño, hermano. Esa es mi respuesta. Vuelve a preguntar Carlos desde Escocia. ¿Nos puede dar una práctica similar como la que mencionó en la actividad anterior? Se refiere Carlos a la práctica La Luz Brilla. ¿Nos puede dar otra práctica similar que personalmente él dice le ha servido muchísimo? Bueno, a mí me habló el maestro Samael del mantra Om Masi Padme Yom, que se escribe Om Mani Padme Hum. Ese mantra, pues eso es un mantra tibetano, que significa, oh mi Dios en mí, mi alma está en ti, tu ser está en mí, mi alma es tu joya, tú eres mi tesoro. Si tú, buen hermano, estudias pistisofía y te das cuenta que existen los 12 salvadores interiores, los 7 ángeles del Apocalipsis interiores, las 5 impresiones de la luz de la Madre Divina, el Cristo, el Espíritu Santo, los 12 apóstoles, los 24 invisibles, muchas partes del ser, si estudias la pistisofía, conocerás a tu ser. Entonces tú comienzas diciendo, oh Masi Padme Yom a cada parte del ser, y le estás diciendo al Cristo, imaginándote al niño Dios, al Cristo, oh mi Dios en mí, mi alma está en ti, mi alma es tu joya, tú eres mi tesoro. Entonces tú estás comunicando con tu ser con ese mantra, porque eso es lo que traduce. Con solo decirlo al Cristo, decírselo a la Madre Divina, decírselo al Padre, decírselo al Espíritu Santo, a cada uno de los 12 apóstoles, entonces tú te estás relacionando con el ser y el ser te va a ayudar, hermano. Estudia pistisofía, por favor. Esa es mi respuesta. Nos llega una pregunta anónima desde España. Dice lo siguiente: para una mujer estudiante gnóstica de segunda cámara que se desempeña como Isis, ¿qué consejos le podría usted dar para que encuentre un marido para trabajar con el Sahaja Maituna? Bien, ante todo, pedirle a la Madre Divina, Devi Kundalini en sus 5 impresiones de la luz, Madre Divina, Eros, intercede ante el Espíritu Santo, dador de vida, y con el Cristo ante el trono de Anubis, y haz los negocios esotéricos para que me concedan la gracia de darme un alma que sirva para practicar la suprasexualidad trascendente y practicar autonosis. Entonces tiene que invocar al Espíritu Santo a través de la Madre Divina, al Cristo, a todo momento y a toda hora, que le abran las puertas de los misterios para poder encontrar un alma, que se la pongan en el camino y darse la disponibilidad, pues, de encontrarla, porque hay gente que no sale. Están esperando que el Espíritu Santo les toque en la puerta y le dice, mira, aquí está este fulano para ti, o esta fulana para ti. Eso no es así. Tienen que ir a centros de danza, de música, de arte, y relacionarse, pues, con gente de su tipo, o ir a algunas religiones donde hay gente buena, y encontrar uno y educarlo gnósticamente, enseñarle los libros, que alguien enamorado hace lo que sea por amor a una mujer. Claro que sí. Esa es mi respuesta. Fernando, desde México, pregunta cómo afectan positivamente los anillos de Alcione a la Tierra y a la humanidad. Bueno, esa pregunta es incongruente, porque los anillos de Alcione son de pura luz, son electrónicos. Imagínese, la Madre Divina, en el misterio del fuego, ese libro del Cristo, el Maestro dice que el cuerpo de la Madre Divina está en los electrones, de todos los átomos que hay en el universo. Entonces los anillos de Alcione son puros electrones que tienen varios años luz de grandes, muy grandes esos anillos, hermano. Entonces esos anillos, al penetrar en el planeta Tierra, cuando llegue lo de Hercólogos y pase todas estas situaciones que va a pasar, esta catástrofe, entonces al contrario, esas radiaciones electromagnéticas de los electrones llenarán de luz y amor a todo el planeta etérico, vital, físico, y a toda la humanidad y a todo lo que vive en él.
Así afectará los anillos en el aspecto positivo al planeta Tierra y nunca afectan a nadie mal ni hacen daño. Es el amor de la Madre Divina. Esa es mi respuesta. Edwin desde Colombia quiere una aclaración al respecto de algo que está sucediendo en Colombia. Él dice que hay un grupo llamado Tao Judíos y que tienen un templo muy hermoso llamado Sacro Aquarius. Él quiere saber si es verdad lo que ellos dicen, porque dice que sus maestros son los enviados para recoger el pueblo que debe ser salvado para la siguiente era, y también dicen que el maestro Samael así lo dijo en sus libros, y uno de sus supuestos maestros se llama Kelium Zeus Induceus, comandante de una flota ovni, dice Edwin. Mire, hermano, no sea inocente, hermano. El único comandante de la Logia Blanca, el único Dios encarnado, porque el único Dios es Isuara, el Cristo cósmico. El único Dios es Quetzalcóatl, el Cristo cósmico. Y su mensajero es Samael, el supremo comandante, el avatar de Acuario. No hay más comandantes, hermano, que para la evacuación. Eso es mentira. Eso es gente que engañan a la gente, hermano. Usted estudie los libros de Samael, hermano, por amor a Dios. Deje de estar buscando la luz en la oscuridad. Estudie Pistisofía una vez por año. Estudie el matrimonio perfecto, hermano. No se deje engañar, no sea incauto, porque los que siguen a demonios terminan, pues, en el abismo, porque el camino que va al abismo está empedrado de muy buenas intenciones. La Logia Blanca del planeta Tierra está gobernada por Sorocotora Melquisedec, el rey del mundo, y el avatar nombrado por la Logia Blanca de la Tierra y del Sistema Solar en ese concilio de mundos es Samael. Como que si usted quiere salvar su alma y ser llevado a una isla o contactar, practique las enseñanzas de Samael y no de nadie más, hermano. Esa es mi respuesta. Pedro desde México quiere preguntarte, Fernando, si el venerable maestro Samael Aun Weor te dijo a ti personalmente si después de la Tercera Guerra Mundial quedarían algunos instructores que darán los 3 factores de la gnosis a los sobrevivientes. Hermano, no sea inocente. ¿Quién le dijo esas barbaridades? Cuando haya la guerra biológica y termonuclear con bombas atómicas, no va a quedar nadie vivo en este planeta Tierra, hermano, por amor a Dios. Todo estará exterminado. Las radiaciones envenenarán el agua, no podrá nadie tomar agua. La gente se devorarán sus propias carnes y blasfemarán contra Dios. Entonces, obviamente que es muy importante comprender la necesidad urgente de estudiar la doctrina de Samael para comprender verdaderamente las enseñanzas. Bueno, entonces, hermano, hay una conferencia en el menú de la página de la Iglesia Gnóstica de Cristo Samael, en la que el maestro dio la conferencia en el Congreso del 76 ante más de 1.600 gentes, hermanos del mundo, hermano. Dice que los hermanos que sean seleccionados y llevados a la isla, en esa isla estarán 1 a 2 existencias, 200 años, para que terminen de aniquilar el ego. No va a quedar ningún instructor gnóstico, hermano. El que le dijo eso es un pobre enajenado, un engañado. No hay instructores gnósticos que vayan a quedar después de la guerra. Hay que prepararse para que antes de la guerra, practicando la gnosis de Samael, usted pueda ser evacuado. Si usted sigue adorando ídolos falsos en instituciones tenebrosas y no estudia a Samael, el avatar de Acuario, y sigue creyendo que otros son los líderes y que los representan, entonces usted anda por el camino de la oscuridad, hermano. Estudie el matrimonio perfecto, estudie Pistisofía una vez por año, entra al Facebook de Fernando Moya y descargue todo lo que hay ahí para que salve su alma, hermano. Es lo que le puedo responder. He dicho. Vuelve a preguntar Pedro desde México. Él dice, intuyo que el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, es un bodhisattva caído con ciertas facultades. No estoy hablando si él ayudará a México o lo dañará, aclaro. Sabemos que en el pasado ya existieron o existió otro presidente que fue bodhisattva. Pregunto sobre esto lo siguiente. ¿Por qué hay tantos bodhisattvas que dirigieron o dirigen este país? Se refiere a México. Y también vuelve a preguntar y dice, ¿hay otros países donde sus dirigentes sean también bodhisattvas, ya sean caídos o no?
Está muy interesante tu pregunta, hermano Pedro. No seas inocente. Cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la rebelión angélica, cuando la humanidad se cayó en la degeneración humana, una tercera parte de la humanidad de la Lemuria, me dijo el maestro Samael, se cayeron los tronos, los ángeles, los arcángeles, las potestades, las almas de los dioses, se cayeron en la generación animal. Los líderes tenebrosos que gobiernan el mundo son bodhisattvas caídos, hermano, para que despierte. Los líderes tenebrosos de las potencias bélicas del mundo y de todos los países de la tierra, la mayoría son gentes caídas en la generación animal. Y como tienen inteligencia, pues la usan los demonios, la inteligencia del alma caída, para hacer todo lo que hacen y tener control sobre las masas. Esa es la cruda realidad de los hechos. Los dioses se volvieron demonios, sus almas humanas, y esas están aquí caminando en la calle con cuerpo de hombre o con cuerpo femenino. Esa es mi respuesta. Otra pregunta. Vuelve a preguntar Pedro desde México. ¿Hay personas que sean educadas actualmente en el gnosticismo, pero no en el gnosticismo, digamos, públicamente conocido por nuestro grupo o por nuestros grupos, sino por organizaciones distintas, diferentes a las conocidas, y que también estén trabajando y se hayan levantado? ¿Existen estos grupos gnósticos que no sean del lineamiento sameliano, creo que a lo que se refiere? Bueno, hermano, le voy a decir lo que el Cristo Samael me dijo. Existen sociedades secretas gnósticas que no son públicas, como los bonetes amarillos del Tíbet, los discípulos del Dalai Lama. En la meseta central del Tíbet existen decenas de familias, hermanos, cientos de familias gnósticas. Entre las tribus allá arriba, arhuacas, de los mamas sagrados, del SSS, existen grandes iniciados, hombres y mujeres, con sus familias. Existen mayas iniciados. Me dijo el maestro Samael, existe la orden del cisne en Europa, la de los templarios, lo del grial, pero no los templarios homicidas, que la Iglesia Católica los vistió en la época de 1200 para ir a matar y asesinar los pueblos de Oriente, para conquistar a Jerusalén. Esos templarios, esos que aparecen en las películas, esos no son templarios, ni son gente del grial, son homicidas católicos. Otra cosa es, hay órdenes secretas, los derviches danzantes de Turquía, hermano. Imagínense, iniciados del reino de Chan chino, o tibetano, o del Zen japonés. O sea, en este planeta hay sociedades extraordinarias, pero están en secreto. Y jamás nadie las encontrará, salvo que despierte internamente, que sepa salir en astral, que etcétera, etcétera. Entonces se podrá entrar en contacto con esas sociedades que están en el mundo físico. En Holanda, la élite de allá superior es gnóstica. La élite que me dijo el maestro Samael de México, de las poderosas familias que gobiernan el país, una élite, pues salen conscientemente en estado de yin, en astral, y van al templo de Chapultepec, pero ellos no aparecen físicamente, pero estudian la doctrina de Samael. Y todas están de acuerdo con la doctrina de Samael, hermano. Cualquier otra institución que sea distinta a las órdenes sagradas, que se diga que es samaeliana, es mentira. Inclusive la mayoría, casi el 99% que se dicen samaelianas en esta época son falsas, porque sus líderes son falsos. Esa es mi respuesta. María, desde España, pregunta lo siguiente. ¿Existe un límite para realizar los trabajos conscientes y los padecimientos voluntarios? ¿Existe un límite como por ejemplo puede ser la salud de la persona? Bueno, el límite para lograr los padecimientos voluntarios, el límite, digamos, si es gnósticamente, ortodoxamente gnóstico que usted me está preguntando, el límite es la realización íntima del ser. El límite es lograr la piedra filosofal, cristificarse. Ese sería el límite. Y el límite para una enfermedad kármica, producto de acciones perversas de yoes que generan karma por destino, pues es cuando se termina la enfermedad o cuando se muere la persona, por karma, por destino. Lo importante es que así pagó, pues, el karma. Una última consulta, en realidad son dos consultas relacionadas al maestro Samael. Te voy a hacer la primera. Saúl desde Colombia dice, sabemos que usted
conoció al venerable maestro Samael Aun Weor, al bodhisattva del maestro Samael en persona, y también tuvo relación directa, ¿no?, con el maestro. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia? ¿Cuál fue su sentir? ¿Qué le dejó en su alma ese encuentro? Bueno, para mi fracción de alma, tuve la dicha de estar en presencia del Cristo cósmico Ishvara encarnado en el bendito Samael, de ver, oír y sentir en mi alma cómo las diferentes partes del ser enseñaron y prepararon a mi alma para la ciencia gnóstica. De modo que son infinitas las experiencias que tengo del bendito. Para mí es el avatara de Acuario, es Ishvara, la encarnación del Cristo cósmico, como él me lo dijo. Mi hijo, soy el Cristo cósmico encarnado, Ishvara, delante de mí se plasmó esa energía con su verbo lumínico en mi alma, y lo pude ver, oír y sentir. De modo que para mí es verdad, y eso es todo. Otra pregunta, ¿cuál es la otra? La última consulta la realiza Carlos desde Escocia, y dice, en su opinión, ¿cuál es o cuál fue el mayor legado que nos dejara el venerable maestro Samael Aun Weor para poner en práctica su enseñanza? Bueno, el mayor legado, hermano, es la suprasexualidad sin eyaculación seminal, con aniquilación del ego animal, para poder dar fe a la humanidad de lo que hacemos. Le dije, maestro, cuando me nombró abad en el monasterio, estábamos en varios cursos, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Y me dijo, enseña lo que haces con tu mujer en la cama, pero con un lenguaje gnóstico solar trascendental. Entonces, es dar fe de la quinta verdad, del quinto avatara, del quinto ángel del Apocalipsis, Samael. Damos fe de su quinta verdad porque la practicamos. Y es una realidad la divina gnosis del Cristo Samael y la de nadie más. Entonces, doy por terminada esta reunión. Agradezco infinitamente a todas las almas que me hicieron preguntas. Nos reuniremos cuando el hermano Helio nos invite de nuevo a otro programa como estos, que me parece extraordinario, de la Radio Coradi. Agradecemos al hermano Helio, a su amor por la humanidad para compartir la gnosis del Cristo Samael, y a su fina esposa. Que la paz más profunda reine en sus corazones. Paz inverencial. Gracias, Fernando. Paz inverencial. Bueno, esta ha sido una plática de tema abierto con uno de los discípulos directos del venerable maestro Samael Aun Weor, el señor Fernando Moya. Esperamos que este nuevo formato radial que hoy estamos emitiendo en una tercera sesión les haya sido útil. Háganos saber sus comentarios para así tenerlos en cuenta y evaluar una cuarta actividad de este tipo que seguramente la vamos a acordar, ya que han quedado preguntas en el tintero pendientes. Un especial agradecimiento a todos los que han participado actualmente con nosotros desde varios lugares del mundo. Paz inverencial, y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos por este medio.